El segundo isotipo que vamos a ver son los IgG. El IgG es el isotipo más abundante en la sangre. Estamos hablando de que aproximadamente es el 80% de los anticuerpos que existen en el torrente sanguíneo. Si quieren, pausenle y vean con más detenimiento las diferencias que hay en esta tablita de cada uno de los anticuerpos, porque lo hace como de una manera muy facilita las diferentes diferencias que hay entre cada uno de ellos. Y pausenle y luego ya ven con pausa las demás características de los anticuerpos. Bien, entonces el IgG tiene 4 tipos diferentes, por así decirlo, 4 subtipos de cadena pesada y corresponden con las 4 subclases, que sería IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. Reciben su numeración dependiendo del orden de la concentración sanguínea. Por lo tanto, el IgG1 es la más abundante, en cambio IgG4 es la más escasa. IgG1, IgG2 y la IgG4 tienen una vida media del suero superiores a los otros isotipos. Que básicamente la vida media de un anticuerpo es reducida entre 5 días y 10 días. En cambio, IgG1, 2 y 4 duran un poquito más, duran alrededor de 3 a 4 semanas. Y la estructura es la misma, hay algunas diferencias en su formación, pero básicamente como en todos los anticuerpos, no nos vamos a meter a nivel de secuencias de aminoácidos, simplemente a entender que hay una diferencia estructural entre cada uno de ellos. Y bien, las células B activadas por el antígeno cambian su isotipo de IgGm a IgGA, IgG o IgGe, aunque estas en menor concentración. Las células B foliculares, productoras de isotipo cambiado, en este caso son, como ya decíamos, IgG, A y E, sufren procesos de hipermutación somática y de selección por el antígeno. ¿A qué se refiere esto? Que esto va a originar un aumento en la afinidad de los anticuerpos de isotipo cambiado comparativamente con el anticuerpo que lo censó, que sería el IgM. Entonces, en las respuestas secundarias, la afinidad media de la inmunoglobulina de antígeno específico es mucho mayor que en la respuesta primaria. Por lo tanto, en segundas infecciones, el antígeno es todavía más específico, por lo cual detecta más fácilmente las regiones del anticuerpo. Perdón, el anticuerpo es más específico y detecta más fácilmente a su antígeno. Entonces, cuando se activa una célula B y empieza su expansión clonal, una parte de ellas se convierten en productoras de IgM, que es básicamente el anticuerpo que lo censó. Y en cambio, algunas se convierten en productoras de isotipo cambiado, que van a tener estos anticuerpos que ellas van a segregar, van a ser mucho de mayor afinidad que las IgM, en este caso las IgG, IgA y IgE. Al igual que las IgM, las IgG van a tener una de sus principales funciones es la opsonización de partículas antigénicas, sobre todo van a ser de los isotipos IgG1 y 3. Las células fagocitas tienen receptores para la región constante de los anticuerpos IgG, que intervienen para facilitar la fagocitosis de los complejos antígeno-anticuerpo, que les llamamos como inmunocomplejos, ¿no? Entonces, al igual que con los IgM, los anticuerpos IgG van a detectar a su antígeno y lo van a neutralizar. Entonces, las células del sistema inmune, en este caso un macrófago, tiene receptores específicos para la cadena constante del anticuerpo IgG que va a mediar y facilitar la fagocitosis para su lisis del antígeno. Los IgG también pueden interactuar con la célula natural killer. Entonces, en este caso, los histotipos, sobre todo IgG1 y 3, inducen la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. En este caso, la célula natural killer lisan a las células portadoras de los antígenos reconocidos por estos anticuerpos. Entonces, una vez que los anticuerpos IgG reconocen ciertos patrones en las membranas de las células infectadas por virus, los natural killer
tienen receptores especiales para la fracción cristalizable del IgG, y esto activa la liberación de proteínas que van a generar una citotoxicidad y van a facilitar o van a generar la apoptosis de la célula infectada. Un tema que es importante mencionar acerca de los IgG es que van a estar mediando la transferencia de inmunidad pasiva a través de la placenta. Existe un receptor neonatal que transporta el IgG a través de la placenta y lo protege de la degradación del sistema inmune por parte del recién nacido, del neonato, de la actividad proteolítica de las células del sistema inmune, prolongando la vida en el suero, ¿no?, de la placenta. Entonces, la membrana de las madres va a estar transfiriendo continuamente los IgG que le van a dar al neonato una capacidad inmunológica un poco más fuerte, ya que pues obviamente él no ha estado tan expuesto a los antígenos que sí ha estado expuesta la madre, ¿no? Cuando acabamos de nacer, nuestro sistema inmune está pues apenas adaptándose y detectando las posibles cosas que nos puedan hacer daño, ¿no? Entonces, en ese periodo que la madre transfirió sus anticuerpos, pues facilita la acción del sistema inmune a posibles infecciones. Entonces, en este caso hay una proteína que lo facilita el transporte y hace que no sea degradada el anticuerpo, que normalmente es lo que pasaría, y por eso el tiempo de vida de estos anticuerpos es incluso de hasta 6 meses se han podido detectar los anticuerpos de la madre en los recién nacidos. El próximo anticuerpo que vamos a ver, o el próximo isotipo, es el IgD. La IgD fundamentalmente se encuentra en su forma de membrana en los linfocitos B maduros y en muy bajas concentraciones en la sangre. Es otro isotipo. Del IgD en algunos van a encontrar que es incluso desconocida la acción que tiene, sobre todo porque como todos los anticuerpos, neutralizan o se unen como una opsonina en el antígeno, ¿no? Pero hay muy poca cantidad de IgG libre. Por lo tanto, casi el IgD está en las membranas de los linfocitos B. Su función no es de todo desconocida, porque como les digo, como todos los anticuerpos, van a opsonizar o van a hacer un marcaje molecular de un antígeno, pero pues como la mayoría simplemente están en los linfocitos B, pues poca es la acción que puedan presentar. Hablando de los IgA, es un isotipo que predomina claramente en las secreciones. Es el isotipo, por así decirlo, de las secreciones. Está en las mucosas, en la leche, en los calostros. Está en la mayoría de los sueros, donde su forma predominante es monomérica, aunque cuando está en las secreciones tiene una forma dimérica, que es la que vemos en la imagen, asociadas con una cadena de unión que se llama J o joining, y un componente secretor, que en este caso en la imagen es esta cadena como rojita, que es el componente secretor que facilita precisamente su traspaso entre las células epiteliales. Hay dos subclases de IgA que conocemos como IgA1 y IgA2. Entonces la IgA predomina sobre todo en los sueros, IgA1, perdón, y la IgA2 predomina en secreciones mucosas. Entonces la diferencia, les digo, son básicamente diferencias estructurales mínimas, pero se comportan igualito. Puede haber monómeros de IgA1 y IgA2 o dímeros. En el caso de la IgA, la unión de dos moléculas entre sí por una cadena J permite que los dímeros se unan a un receptor que se llama PIGR o Polymeric IG Receptor de las células epiteliales y ser transportados a través de los epitelios. Entonces, por eso esas moléculas facilitan la transferencia de un lado a otro de las membranas de las células epiteliales. Y la IgA puede ser transportada y secretada a través de las barreras mucosas, por ejemplo, el intestino, la luz de los intestinos, las vías respiratorias, donde puedes neutralizar agentes
patogénicos antes de que estos penetren las mucosas, ¿no? Entonces, gracias precisamente a los dímeros, a la cadena J y al componente secretorio, va a haber células, como ya les dije, que se llaman PIGR, que van a facilitar el transporte de un lado a otro de los epitelios. Y pues el modo de acción de la inmunoglobulina secretoria es que inhibe la adherencia microbiana a los receptores celulares por medio de la neutralización antes de que puedan penetrar, ¿no? Y la IgA sanguínea unida al antígeno se une a receptores celulares y estimula la fagocitosis por los monocitos o macrófagos, así como la acción de los neutrófilos y la exocitosis en caso de los eosinófilos. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que la IgA que es transportada a la luz de las diferentes mucosas de los epitelios puede frenar, en este caso que es el número 5, que una bacteria, en este es una bacteria, penetre por las membranas. También otra cosa que puede hacer es que un virus que penetró lo neutraliza. Entonces, mediante el mismo mecanismo, ese virus va a sacarlo la IgA y ahora sí que sea eliminado conforme a la mucosa que normalmente es transportada o eliminada dependiendo pues del lugar donde se encuentre. Y la otra es que la otra forma en que puede actuar la IgA es que cuando está siendo transportada, detecta o se pega al antígeno, este podría ser un virus o una bacteria, y en ese mismo transporte, pues simplemente ya saca del cuerpo el antígeno. Y pues como bien la IgA está sobre todo en las secreciones, pues se transfiere también inmunidad lactante a través de la leche materna, mediada por IgA. Por último, hablemos un poquito sobre la IgE. La IgE es importante en las respuestas inmunes, sobre todo a parásitos y alérgenos. La unión de antígeno al IgA asociado a sus receptores celulares de alta afinidad activa a los mastocitos y basófilos. De esta manera van a secretar mediadores inflamatorios como la tripsina o la histamina. Entonces, sobre todo la inmunoglobulina E va a estar asociada a síntomas sobre todo de alergias alergias sobre todo. Entonces, por ejemplo, en una primera exposición a un alérgeno que se ha detectado por un linfocito B y empieza a generar IgE, una vez que se vuelva a una segunda exposición del mismo alérgeno y se unan a IgE, los mastocitos van a empezar a generar una reacción inflamatoria aguda, ¿no? Que es lo que pasa en muchas de las enfermedades alérgicas. Existe un segundo receptor de IgE, pero tiene muchísima más baja afinidad que los que tienen los mastocitos o los basófilos, que se conoce como Fc-εr2 o CD23, que es expresado por monocitos o macrófagos, linfocitos B, algunas células natural killer, células dendríticas, foliculares, Langerhans, eosinófilos, células epiteliales activadas y plaquetas. Pero es en mucho menor medida y tiene pues menor afinidad que los que tienen los basófilos o los mastocitos, ¿no? Entonces, pues precisamente esta cuestión de que un alérgeno pueda activar otras células del complemento, pues quizás sea parte de la cuestión de que se genere una alergia, ¿no? Como decíamos, como todos los anticuerpos tienen esta capacidad de opsonizar o de marcar algún antígeno, solamente el IgD y el IgE son como los que no están tan presentes en el fluido sanguíneo, por lo tanto, pues más bien sus funciones son la activación de las células de complemento, en específico de la IgE, pues los mastocitos.